Bienvenidos, manitas, restos de cartón, el que tengáis para el trabajo de hoy. Acompañadme, que empezamos. La decoración navideña de este vídeo va a ser una palabra. Para ello voy a utilizar cartón de doble canal y restitos de cartón contracolado. Este va a ser para el interior y como yo quiero que quede reforzada, para el exterior le pegaré cartón contracolado. Para el interior podéis utilizar el cartón que tengáis porque no se va a ver. Yo utilizo este, pero también os sirve cartón pluma o incluso si tenéis alguna plancha de pórex, de corcho. Esto iba en una caja de embalar, me lo guardé. Con esto también podéis hacerlo. Voy a formar la palabra Nadal. Es en valenciano, Nadal significa en castellano Navidad. Yo aquí ya tengo dibujadas, lo he hecho a mano alzada, más o menos las letras que voy a necesitar. Pero podéis buscar en internet una tipografía que os guste y imprimir las letras que vais a usar. ¿Que no tenéis impresora? En el ordenador buscáis las letras que queréis, ponéis un folio encima y calcáis. Otra opción. La tipografía que escojáis, yo os aconsejo que sean líneas rectas, porque os va a ser muchísimo más fácil ahora recortarlas en el cartón. Papel carbón y vamos a pasar cada letra en el cartón de doble canal 2 veces. Y ahora voy a aprovechar a hacer las líneas en recto. Pues ya tengo todas las letras marcadas. En este cartón 2 veces cada letra y en este cartón contracolado también 2 veces cada letra. No os lo he dicho, si no queréis utilizar cartón contracolado para reforzar o no tenéis este tipo de cartón, podéis hacerle cartapesta. Y es que la cartapesta y yo todavía no nos llevamos bien, me aburre muchísimo, os lo he dicho en alguna ocasión, la cartapesta no me gusta, pero es perfecta para endurecer cartón. Y ahora vamos a ir cortando cada una de las letras. El tamaño de mis letras de alto son 10 centímetros. Letras ya cortadas y ahora las vamos a pegar entre sí. Los dos del cartón de embalar en el centro y del cartón contracolado una en cada lado. Y las dejaremos secar con peso encima. Pasamos a cantear cada una de las letras. Voy a utilizar cartoncillo del ancho de cada letra, que en mi caso son 1,7. Cortamos tiras y vamos a ir pegando por el borde. Las zonas más complicadas van a ser estas de aquí, pero con un poquito de paciencia también lo podremos hacer. Si sois de los que habéis escogido para endurecer la cartapesta, este paso os lo ahorráis.
Pues ya están todas las letras secas y bueno, en la parte de atrás, sobre todo en la L, se ve más. Veis que cuando he canteado no se ha cubierto bien por los bordes. Eso es porque como he cortado 4 piezas de la misma letra, con 2 tipos de cartón, que las 4 piezas queden exactamente igual es un poquito complicado. Esto puede pasarnos. Así que yo lo voy a cubrir con masilla, tapagrietas. Dependiendo de cómo lo vais a decorar, esto hará falta hacerlo o no. Si lo vais a forrar con tela, con cartulina, bueno, pues no haría falta cubrir estos orificios que se han quedado en algunas de las letras. Yo, como no tengo claro cómo lo voy a hacer, tengo un par de ideas, pero todavía no lo tengo claro, así que yo lo voy a masillar y mientras se seca voy a ir madurando a ver qué decoración hacerle. Ya seca la masilla, le pasamos una lijadita para eliminar las imperfecciones. Para terminar de preparar la superficie, vamos a taparle el poro al cartón. Podéis utilizar cualquier imprimación, bien sea una imprimación todoterreno o gesso, o pintura acrílica blanca. Pasamos ya a decorar nuestras letras, la palabra Nadal. Y va a ser una decoración muy sencillita. Voy a utilizar esta plantilla de copos de nieve que me enviaron de Dipinto di Blu. Como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré los enlaces por si queréis hacerlo igual que yo. Y esta pasta, que tiene muchísimo brillo, en blanco. Antes de hacer los copos de nieve, yo la palabra la quiero colocar pegando una letra por encima de la otra. Así, voy a colocar las 2 AEs por delante de las consonantes. Porque no le quiero hacer ninguna base, quiero que se mantenga por sí sola. Y lo que voy a hacer va a ser marcar con un lápiz flojito para en esa zona no aplicar la pasta esta de relieve. Pues vamos allá, colocamos nuestra plantilla y con una espátula vamos a ir aplicando esta pasta. Pues ya lo tengo todo con los copos de nieve. Como veis, en los bordes todavía está un poquito húmedo, así que voy a ir con cuidado. Pero bueno, purpurina, hasta en el DNI llevo purpurina. Pero no sé si lo habéis oído alguna vez o si lo sabéis. La purpurina no se limpia, se aprende a vivir con ella. Pues eso, aprendamos en estas fechas a vivir con la purpurina. Y ahora vamos a montar todas las letras. Voy a ir pegando una a otra con silicona caliente. Pues ya está listo. Así, una decoración súper sencilla. No me digáis que hemos utilizado demasiados materiales. Yo creo que no. Cartón, pintura y un poquito de pasta de relieve. ¿Que no tenéis este tipo de pasta? Bueno, pues la pasta de relieve que tenemos de normal, antes de que se seque, le espolvoreáis purpurina y el resultado será muy similar. Podríais atarle a alguna de las letras algún lacito, colgando algún cascabel, alguna ramita verde navideña para darle ese punto de color.
Yo como todavía no sé dónde lo voy a colocar, no sé si lo voy a combinar con decoraciones de años anteriores, lo voy a dejar así tal cual o al final me decidiré a darle esos toques de color. Este es el resultado final, me parece una decoración muy bonita y elegante. Y al ser blanca, pues siempre la podemos combinar con otras cosas. ¿Qué os parece? ¿Vosotros le pondríais alguna cosita más? ¿O sois como yo de dejarlo así, tal cual? Espero que os guste la idea de hoy. Si es así, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo. Y así YouTube verá que os gusta mi contenido y se lo mostrará a más personas. A mí me ayudaréis un montón. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!